En el marco del conflicto armado vivido en Colombia desde hace ya algunas décadas, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto, definido este como la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto y que supone una recopilación de la sociedad que incluye asuntos como la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz. Para hablar del posconflicto, primero debemos saber cómo fue el diálogo de paz. Los diálogos de paz empezaron el 4 de septiembre del 2012 en La Habana, Cuba, para dar un fin a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, por medio de unos acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC. El proceso fue suspendido tras el secuestro de un general del ejército. Luego de su liberación, se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre del 2015 y dándole fin el 24 de agosto del 2016. Los temas tratados entre el gobierno colombiano y las FARC fueron 6, que son: primero, política de desarrollo agrario integral; segundo, participación política; tercero, fin al conflicto; cuarto, solucionar el problema de las drogas ilícitas; quinto, determinar quiénes son víctimas del conflicto armado; sexto, mecanismo de refrendación de los acuerdos. Lo que el pueblo colombiano no sabe es que gracias al primer plebiscito que se hizo en Colombia fue el inicio de las primeras guerrillas, ya que el tema a votar en ese plebiscito era que la mujer podía votar por primera vez en Colombia y el Frente Nacional seguiría en los cargos públicos. ¿Y en qué consiste el Frente Nacional? El Frente Nacional consistía en que solo el Partido Liberal y el Conservador pudieran ejercer cargos públicos, es decir, 4 años el Partido Liberal y 4 años el Partido Conservador, dejando a los demás partidos políticos de ese tiempo por fuera de los cargos públicos, lo cual les disgustó y decidieron formar las guerrillas, ya que ellos lo miraban como una forma de protestar y revolucionar el Estado colombiano. Por eso el nombre de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El costo económico del proceso de paz es un crédito externo de tipo programático con el KfW, Banco de Desarrollo Alemán, con el que el país dispondrá de hasta $100 millones para financiar temas relacionados con la paz por 10 años. Hay 2 países europeos no miembros de la UE que han manifestado su disposición a participar, que son Suiza y Noruega. Este posconflicto no es nuevo en Colombia ni en el mundo, porque en las 3 últimas décadas, en los 5 continentes, por acuerdo de paz negociado entre gobiernos e insurgentes, por la intervención de la comunidad internacional o porque una de las partes en conflicto se impuso, se dieron o están en curso procesos de posconflicto en varios países. Algunos de estos países son Angola, El Salvador, Fiji, e incluye países como hasta Sudáfrica. Y en nuestro país, durante las administraciones de Barco y Gaviria, 5 grupos guerrilleros, mediante acuerdos de paz con los respectivos gobiernos, hicieron dejación de sus armas, se movilizaron y más de 5.000 combatientes, hombres y mujeres, se reintegraron a la vida civil y democrática del país. Y es aquí donde surge un problema con estas negociaciones, porque el gobierno se caracteriza por estar ausente en estos procesos. Particularmente el gobierno de Colombia hace parecer que acabar con el conflicto armado solamente es firmar un acuerdo de paz. Y esto no es así, porque además de reparar a las víctimas y encargarse de una buena reintegración de los excombatientes a la vida civil, deben encargarse del desafío más importante, que es una estrategia de comunicación para el posconflicto, que es lograr que cada persona sienta que la paz le atañe directamente, porque se debe tener en cuenta que el daño de este conflicto también está en la mentalidad de los ciudadanos, es decir, si no hay ciudadanos que la asumen como propia diciendo esto es conmigo, no hay paz. Ciertamente habrá un proceso del fin del conflicto, pero no un escenario para la construcción de una paz sostenible, porque esa actitud individual de dañarse de la paz es indispensable, porque todas las personas deben preguntarse: yo como estudiante, ama de casa, sindicalista, dueño de empresa o banquero, ¿qué puedo hacer yo por la paz de Colombia? Por citar ejemplos, si usted es un empresario, invierte las utilidades en Colombia y no en otros países. Es un sindicalista, pelee por los derechos de los trabajadores sin tirar piedra. Si es ama de casa, inculca a sus hijos los valores del respeto a los demás y no a la violencia. Si usted es un estudiante, prepárese lo mejor que pueda y quédese a trabajar en Colombia, porque todo esto que hacemos día a día puede contribuir silenciosamente a la paz o al conflicto. Siempre es una decisión personal y es la actitud con la cual asumimos el momento histórico que vive Colombia.
Y por supuesto, los acuerdos de paz son oportunidades históricas para que los países aborden y reorienten sus esfuerzos y políticas para resolver sus problemas reales, porque lo que hace el conflicto, además de crear dolor e inestabilidad social y política, es que pospone la solución de los verdaderos problemas que por años se acumulan y crecen. Algunos de estos problemas son la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el atraso en la infraestructura del mismo. Lo que usualmente ocurre durante un conflicto es que la atención y una buena parte de los recursos del Estado se orientan a resolver o manejar el conflicto, es decir, se orientan a manejar los temas de seguridad y criminalidad, mientras que las políticas sociales, económicas y de un buen gobierno quedan delegadas a segundas prioridades. Entonces, generalmente los acuerdos de paz crean en la población de los respectivos países unas expectativas enormes de cambio y transformación, porque los ciudadanos piensan que en poco tiempo sus problemas se resolverán. Y por eso lo más importante es crear la conciencia de que la paz es una responsabilidad de todos y no solo del gobierno. Solamente es dentro de esa perspectiva de cooperación entre el gobierno y todos los sectores de la sociedad sin distinciones, se puede llenar buena parte de esas expectativas de cambio y transformación. Pero sobre todo se debe trabajar dentro de esa perspectiva de trabajo en conjunto por la paz, en donde todos se sienten partícipes de la construcción del nuevo país y asumen la responsabilidad que les corresponde. Además se debe entender desde muy temprano que el posconflicto no es un proceso de años sino de décadas. No solo que se requiere el aporte de todos, sino que en muchos casos hay que emprender reformas estructurales del Estado y cambios de actitud en la población, los cuales toman años o décadas en ser asimilados. Es por esto que el sistema educativo y la pedagogía son claves para la paz, porque es en el colegio y en el seno de las familias donde se formarán las nuevas generaciones de Colombia, con valores y cultura de paz. No es solamente dejar las armas, sino también el odio, no es solamente desmovilizar los aparatos armados ilegales, sino las cadenas de intolerancia que se han creado a lo largo del conflicto. Cabe mencionar que los jóvenes de hoy en día son una generación del posconflicto, ya que a nosotros no nos tocó vivir la guerra tan fría como le tocó a nuestros padres, tíos, abuelos, etc. Ellos pertenecen a la generación de la guerra. Nosotros, como somos una generación de la paz, del posconflicto, debemos ayudar a que la guerra en Colombia se termine definitivamente, ya que no solo le compete al gobierno, sino a nosotros, porque si llega a ganar el voto de sí a la paz, todas las personas colombianas deben de convivir con las personas reintegradas, es decir, día a día nos encontraremos ya sea en el trabajo, escuela, parque, gimnasio, entre muchos lugares más, personas reintegradas, y es ahí en donde debemos comportarnos de una manera solidaria, respetuosa, para que esa persona no se sienta discriminada. Todo lo contrario, necesitamos ayudar a esa persona para que pueda salir adelante, para que tenga un cambio de vida, para que tenga un estilo de vida mejor, para que no vuelvan a tomar un arma, no vuelvan a hacer daño y no atenten contra la población civil. Hay personas que pertenecen a las FARC, pero no porque quieren, sino porque fueron obligadas desde muy temprana edad a tomar un arma, fueron violados sus derechos, porque los tomaron prisioneros de su propia libertad.